Hola, ¿qué tal, Santi? Hola Marian, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer, ¿eh? Placer. Felicidades. Felicidades. Bueno, vamos a saludar a Hugo Godoy. Hugo es secretario general nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Hugo, un placer. Felicidades también para vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Los escucho muy mal. A ver A, si vamos mejorando ahora. A ver, Hugo, ¿ahora cómo nos escuchás? a ver Sigo si me escuchando escuchas bajo, mejor. pero bueno, avancemos. Bueno, Bien. Hugo, la CTA pidió la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto de Javier Milei. La justicia admitió este recurso de amparo de la CTA. ¿Cierto? Mañana van a hacer una marcha. Cuéntenos en qué está toda esta situación, por favor. Así es, a todas vistas, el decreto de necesidad y urgencia que publicó el presidente Milei y que quieren que entre en vigencia a partir del viernes 29, ni es de necesidad ni es de urgencia. Y es un decreto que agravia la democracia, que establece una bomba neutrónica sobre el propio funcionamiento del Congreso, que deja solamente la fachada y niega derechos y, por otro lado, establece como necesidad de urgencia sin ninguna fundamentación para derogar a más de 40 leyes y 2 docenas más de modificaciones a otras tantas leyes. Por eso es que, además de los derechos agraviados como trabajadores y trabajadoras, aquí se avanza sobre derechos constitucionales básicos y sin vuelta de hoja se habilita al Poder Ejecutivo a que gobierne por decreto, vendiendo y rifando el patrimonio nacional, modificando leyes, modificando y dando por tierra con derechos constituidos, y no lo podemos permitir. Por eso fuimos a la justicia, para que el juez dictamine a través de este amparo la no aplicación de este decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es su inconstitucionalidad. Y además estamos yendo a reunirnos con distintos bloques de partidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se autoconvoquen. Si el presidente no incorpora el tema en las extraordinarias, que diputados y senadores se autoconvoquen para declarar su nulidad absoluta. Y además de esto, la calle, el debate público. Por eso hemos convocado en conjunto con otras organizaciones a una jornada nacional de lucha con movilizaciones en todo el país, y aquí en Buenos Aires confluiremos con la convocatoria hecha por la CGT a tribunales para respaldar no solamente el amparo que hemos presentado desde la CTA, el amparo que presente la CGT, sino todas las acciones que en la misma dirección se presenten ante la justicia. Hugo, cuando hablamos del DNU, ¿sentís que realmente el presidente lo hizo para cambiar las cosas o justamente para demostrar que todos se iban a oponer y que así no se puede gobernar, y resaltar a quienes querían el cambio por sobre quienes quieren mantener la Argentina con los derechos y privilegios adquiridos durante tanto tiempo? Lo que no se puede gobernar en una democracia es por decreto. A Milei lo eligieron presidente de una república. Esa república tiene poderes constituidos y no pueden ser avasallados, porque no elegimos un monarca, un rey, para que gobierne con decretos, violando absolutamente no solamente derechos constituidos de la población en general, sino los poderes constitucionales, y el Congreso debe tratar estos temas, y por otro lado, porque no se pueden con esos decretos hacerlo a medida de intereses patrimoniales de algunas empresas para entregarles el petróleo a una, el manejo del comercio aéreo a otras, el manejo de las telecomunicaciones a otras, todas empresas amigas del gobierno, Techin, Eurnequian,
Mons. No se puede hacer eso y por eso es que entendemos de que hay tanto respaldo a estas demandas que hacemos los trabajadores. Te entiendo, comparto y te pregunto. ¿El 56% no quería este avallazamiento? No escucho bien, perdón. Te pregunto y comparto, pero te pregunto también, el 56% que lo votó, que votó este tipo de cambios, ¿crees que no lo toman como un avallazamiento a la democracia? ¿Y qué es lo que hay que hacer? No, la democracia tiene reglas. La democracia no es las resoluciones por decreto de una persona y mucho menos que esos decretos se escriban en oficinas de abogados de empresas particulares, porque eso directamente es traición a la patria. Y debe ser, inclusive la justicia tiene la obligación de investigar si no se está violando las normas penales vigentes, porque se utilizan el recurso del Estado para ponerlo en manos de entidades privadas, violando absolutamente la Constitución. Hugo, ¿y es por esto o por qué decís que este decreto, o dicen que este decreto demuele a la sociedad argentina? No entendí bien, por favor. Claro, ¿por qué, en función de todo lo que estás diciendo, por qué dicen o consideran que este decreto demuele, textual, a la sociedad argentina? Porque en todo su articulado crea normas que terminan con el empleo. Por ejemplo, ya no hay relación de dependencia, ni siquiera de contrato en negro o de contrato a término para aquellos trabajadores que formen parte de empresas que no tengan más de 5 empleados. Y ya no serán trabajadores, ya no tendrán contrato alguno y por lo tanto derecho alguno, sino directamente colaboradores. Una forma novedosa de establecer la esclavitud en el siglo XXI, porque se atribuye el poder para que el presidente por decreto venda, rife o conceda empresas del Estado, o en el caso de YPF, acciones del Estado en una empresa privada, porque se habilita a que las tierras puedan ser compradas por empresas extranjeras, como hoy prohíbe la ley de tierras, con lo cual la extranjerización total de las tierras van a pasar a ser propiedad extranjera de las tierras argentinas. Todas normas que habilitan a que el Estado no tenga ningún control y que se viole, se termine con el derecho por decreto, con el derecho a la indemnización por despido, y se establezcan que los trabajadores tendrán que hacer un ahorro con sus aportes para poder tener un seguro de desempleo al momento cuando se le antoje al patrón que puedan ser despedidos. Y por otro lado, sin consideración alguna, sin fundamentación alguna de por qué la necesidad, de por qué la urgencia, se da al traste con decenas de leyes y se las modifica. Entonces, insisto con esto, el presidente debe respetar el Congreso, debe respetar las necesidades que tienen los distintos actores de la sociedad de ser escuchados y no actuar como un monarca. ¿Qué va a pasar, Hugo, con las privatizaciones, sabiendo que en los años 90 el programa de propiedad participado tuvo la venia de los gremios, de los sindicatos? ¿Qué va a pasar ahora con esta idea de privatizar empresas donde los empleados van a ser los dueños de las compañías, pero siempre recordemos que detrás de ese altruismo había un negocio muy grande que se llamaba Fondo de Garantía y Recompra? ¿Qué va a pasar con el sindicalismo en esta nueva privatización? Esperamos que quienes ayer apoyaron esas reformas estructurales de los 90 e intentaron hacer del sindicato una empresa, reflexionen y no repitan las mismas conductas que tanto mal le han hecho a la sociedad argentina.
porque todas esas reformas de los años 90, más la que le dio continuidad Macri a través de sus gobiernos, nos llevaron a este estado de desastre en el que estamos hoy. Una parte de ese estado de desastre se expresó en la crisis del 2001. Ahora se está expresando un nuevo escenario. La dirigencia sindical que traicione sus mandatos va a ser repudiada, como muchos de ellos fueron repudiados durante el menemismo, una vez más, no tengo ninguna duda. Y quienes nos opusimos al menemismo y denunciamos las barbaridades que traían aparejadas de negocios para unos pocos, de esas reformas estructurales y entrega del país, lo enfrentamos en su momento y lo vamos a seguir haciendo ahora. ¿Qué va a pasar? Por eso es que hemos convocado a la jornada de lucha del día de mañana con movilizaciones en todo el país y unificando con la CGT frente a tribunales aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el día jueves vamos a realizar un plenario de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones hermanas para poder darle continuidad a este plan de lucha y definir nuevas y más contundentes medidas hasta que se vuelva atrás con este decretazo infame que quiere la destrucción del país. Hugo, ¿qué vas a hacer cuando te llegue la factura de los operativos? ¿Qué va a pasar con el protocolo antipiquete? Porque ¿cómo va a ser una cantidad de gente, cómo va a llevar esta movilización para estar en la vereda? ¿Qué se habló del protocolo antipiquete o de orden público? El protocolo lo hemos impugnado ante la justicia. Hemos declarado su inconstitucionalidad y esperamos que el juzgado actúe en consecuencia. Y mientras tanto, confiamos en la respuesta de nuestro pueblo. Mañana va a ser una jornada de miles y miles movilizados en todo el país y no vamos a hacer piquete, vamos a estar caminando por las veredas y las calles de nuestro país como libremente corresponde para ejercer el derecho constitucional del derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho a la propuesta. Y eso es lo que vamos a ejercer por miles en la Argentina durante el día de mañana. ¿A qué hora y dónde exactamente, Hugo? A las 11 de la mañana estamos convocando a las puertas de tribunales allí en Talcahuano y Lavalle, tanto desde nuestra CTA Autónoma como desde otras organizaciones hermanas, para expresar de manera contundente el respaldo al amparo que hemos presentado desde nuestra CTA, que fue el primero que se presentó, y ahora también al reclamo del amparo de la CGT y de otras organizaciones hermanas que se están multiplicando en tribunales de todo el país. Hoy me pasé buena parte de la mañana recibiendo llamados de acompañamiento a estos amparos por organizaciones no solamente de la CTA Autónoma, sino de la CGT, de pequeños y medianos empresarios, de grupos de juristas, porque evidentemente este decretazo es una bomba neutrónica sobre la vida democrática y los derechos de la mayoría del pueblo argentino, y nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse ni a aceptarlo pasivamente. Es muy claro, solo sobrevivirán los que están en el búnker, ¿no? Hugo, te quería preguntar, ¿es movilización hacia dónde o va a ser estática en tribunales esta vez? No, vamos a marchar hacia tribunales. Hay distintos puntos de concentración de distintas organizaciones. En el caso de CTA Autónoma nos concentraremos en Corrientes y Talcahuano y desde ahí concentraremos en las puertas de tribunales. Bien. Gracias, Hugo.